Dios me les bendiga. Qué hermosa oportunidad Dios nos está dando este día para poder llegar con ustedes con una palabra de reflexión. Dios tiene en su corazón solo cosas buenas para nosotros, pero a veces nosotros no nos rendimos y no le pedimos su guía y consejo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, Él está más que dispuesto para transformar nuestra vida y ayudarnos. Dice ahí Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Queremos hablarles un poquito sobre aprendiendo a identificar esas diferentes voces que a veces nos hablan, y por no tener esa riqueza de discernimiento nos metemos en tremendos problemas y también caemos en confusión y engaños. Vamos a orar. Amado Dios, que el consejo suyo pueda prevalecer y mis hermanos puedan crecer en esa riqueza de discernimiento, para que puedan escuchar la voz tuya y ellos puedan ser dirigidos por ti. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar con mis hermanos Vázquez, Señor, con nuestra hermana Lili que nos graba, oh Dios, y con cada una de esas vidas que toman el tiempo, Dios, de escuchar este consejo de la palabra y gozarse en la alabanza. La bendición tuya esté con ellos en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, consolándoles, fortaleciéndoles y también restaurando todos aquellos corazones que están dolidos, que están afligidos, que están ansiosos. Pueda usted en su gracia y favor, oh Dios, darle sanidad y libertad, mi Dios. Sane los cuerpos enfermos, mande ángeles que acampen alrededor de ellos, les guarde, los defienda, y aquellos que están esperando un milagro de sanidad y de liberación, oh Dios de la gloria, se les sea otorgado por su grande amor, por amor a su nombre lo rogamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si cantamos? Y nuestros hermanos nos acompañan, ustedes también cantando al Señor. Nuestros hermanos han dedicado un tiempo para estar allí practicando las alabanzas y que son de gran bendición para nosotros.
a veces tenemos que dejar cualquier situación que estamos haciendo y apartar tiempo para adorar y cantar alabanzas a nuestro Dios. Meditábamos sobre las diferentes voces que a veces nos hablan. Y por falta de que nuestro oído espiritual no está abierto, no podemos discernir esas voces. Y encontré voces que nos hablan. Una de las voces es la del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo nos habla para redarguirnos, para animarnos, para impulsarnos e ir hacia adelante. A veces tenemos la voz interior nuestra, que es la voz de la carne. Y recuerden que la carne está enferma. Así que a veces ella nos habla para confusión, para que nosotros andemos en desorden y muerte. Así que aprender a discernir esas voces es muy importante. O a veces es la voz del enemigo que nos habla y utiliza dardos, personas, circunstancias para atarnos y ligarnos, y no solo eso, sino también estancarnos. Así que es bien importante que nosotros sepamos cómo discernir esas voces cuando nos hablan. A través de los días han estado ustedes meditando sobre este tema. ¿Quién de los dos quiere participar y enriquecernos? ¿Cómo ayuda el poder aprender a discernir qué voz la que nos está hablando? Yo voy a quizá tocar un poquito el aspecto espiritual, ¿verdad? Okay. Y yo creo que nos iba a dar un poquito más de lo que como las voces que a veces vienen en nuestra vida diaria, ¿verdad? A veces personas que a veces vienen y nos dicen cosas y como que nos desaniman, ¿verdad? Eso es lo que va a hablar, pero yo quisiera tocar más bien la parte espiritual, ¿verdad? Porque encontré un par de lecturas ahí, un par de experiencias donde vinieron voces, ¿verdad? Pero ¿verdad? En una de ellas Jesucristo fue capaz de discernir, ¿verdad? Cuando Pedro vino le dijo, ¿verdad, maestro? ¿Verdad? Vamos a leer mejor para que no vamos a inventar cosas, ¿verdad? Pero dice Mateo 16, 23, más bien el 22 dice, el 21 vamos a leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, ahí pareciera que como que Jesús le está hablando a Pedro, ¿verdad? Pero no se está dirigiendo a Pedro, sino aquel que había hablado por Pedro, ¿verdad? Aquel que había movido a Pedro a decir pronunciar estas palabras, a él se está dirigiendo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que le debemos de pedir al Señor, ¿verdad? Que nos dé discernimiento, porque como hijos de Dios también vienen voces extrañas que muchas veces tratan de disuadirnos, ¿verdad? De hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y como que nos desanimamos y ¿verdad? Abandonamos las cosas, los privilegios muchas veces, ¿verdad? Porque no podemos discernir las voces, ¿verdad? ¿De dónde vino ese mensaje, ¿verdad? Aquí en esta experiencia, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Literalmente habló, usó su boca. Pero también hay voces que uno no las oye, ¿verdad? Con voz humana, ¿verdad? Sino que vienen al pensamiento, ¿verdad? Y esas creo que son las más difíciles de poder discernir, ¿verdad? Porque a veces el enemigo nos usa en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, y como que ese pensamiento, esas voces que vienen, como que vienen a alimentar, ¿verdad? Ese ego, ¿verdad?
esa debilidad, ¿verdad? Esa falta de autoestima en nosotros. Y sí, ya lo decía yo. ¿Verdad? Sí, yo ya sabía eso, dice uno, ¿verdad? Porque la voz esa, ¿verdad? Como que vino exactamente a alimentar, ¿verdad? Ponerle más fuego, ¿verdad? O ponerle gasolina al fuego, ¿verdad? Sí, sí, yo ya lo sabía, sí, eso ya así es, ¿verdad? Entonces, y dialoga uno con el pensamiento ese sin discernir de dónde viene. Exactamente, uno inconscientemente hasta se pone a hablar uno solo, ¿verdad? Como, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que muchas veces sucede. Y también encontré otra lectura por ahí, pero le voy a dejar mejores tiempos Noemí, ¿verdad? Porque ella también tiene mucho que compartir, ¿verdad? No, y fíjese que en el versículo que usted mencionó no se le ve nada malo, porque Señor, ten compasión de ti, le dice, ¿verdad? En ninguna manera eso te acontezca, como que sienta conmiseración, compasión de sí mismo, porque Dios había determinado que Él fuera a la cruz. Y entonces Él como que estuviera allí, esa voz interesada en que no le pase nada en lo físico, ¿verdad? Pero el Señor, mire qué capacidad, ¿verdad?, de poder discernir, porque no, como usted dijo, no se lo dijo a Pedro, sino el que influenció en la boca de Pedro a decir esto, ¿verdad? Y cómo le dice, apártate de mí, Satanás. Y el peligro que pueda haber, porque a veces uno al no discernir, no, y también porque estima a las personas, no les dice eso, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a ser valiente, porque mire el discernimiento y la valentía de Cristo, ¿verdad? Como Cristo le respondió, apártate de mí, Satanás. Le identificó la influencia de donde venía ese pensamiento, ¿verdad? Me recuerdo hace muchos años se congregaba aquí una pareja, ¿verdad? Y antes de congregarse aquí en la iglesia, ellos asistían a otra congregación. Y ellos me contaban que en cierta ocasión hubo una reorganización, ¿verdad? Que bueno, cada año la hacían, ¿verdad? De las personas que van a servir en el templo. Y el hermano ya muchas veces lo habían utilizado para compartir la palabra, predicaba, pero dice que llegó un año en que lo pusieron a limpiar los baños, a limpiar la iglesia, ¿verdad? Y eso como que no le pareció a la esposa, ¿verdad? Y le dijo, no, le dijo, olvídate, le dijo, vámonos de aquí, le dijo, porque aquí en lugar de ir para adelante, le dijo, vas para atrás, ¿verdad? Y esas son las voces a veces que uno a veces no sabe discernir, ¿verdad? Porque uno no sabe qué propósitos tiene, el que uno, ¿verdad?, se entrene, ¿verdad?, en cosas que pareciera que no tienen importancia, ¿verdad?, pero que son el fundamento para cosas más grandes que el Señor quiere edificar sobre nuestras vidas. Amén. Y uno, por falta de entrenamiento a discernir, lo ve desde el ojo donde vino el juicio, la crítica, ¿verdad? Pero uno se perjudica porque se estanca, y eso no viene de la persona, sino de ese espíritu. Lo que me llama también la atención es de que en este caso de Pedro, ¿verdad?, en el caso de Jesús, era una situación real, ¿verdad? Jesús estaba cansado, estaba agotado, ¿verdad? Lo mismo este hermano, era real, era verdad, él ya había predicado, ¿verdad?, hacía otras cosas, y ahora como quien dice, ¿verdad?, lo ponen a hacerlo lo más despreciable, ¿verdad? Pero el enemigo usa, ¿verdad?, situaciones reales para distorsionar, ¿verdad?, la realidad de las cosas. Amén. Y no lo hace ver más allá, ¿verdad? No amén. Nuestra hermana Noemí de borda. Queriéndonos. Amén. Diga, hermana. Sí, está bueno el tema, ¿verdad? Discernimiento de esas voces. Y a veces es bien difícil, porque nos la creemos, ¿verdad? Y a mí me gusta la vida de este muchacho, del hijo pródigo, que dice que estando él en su casa, oyó esa voz y vino y le pidió toda su herencia al papá, y pues se fue, pero era una voz de mentira. Y cuando estaba allá, dice que pues ni modo, como tenía, pues todos lo seguían, pero cuando ya no tuvo, pues hasta ahí
se terminaron los amigos. Pero también dice que allí oyó también las voces, oyó la voz, y él pudo meditar y dijo, allá donde mi papá muchos tienen dinero, muchos tienen esto de comida, y yo aquí con estos cerdos. Y entonces vino él y empezó a meditar, y la voz esa que le vino y la hizo realidad, y se fue con su papá. Entonces eso es lo importante de nosotros, que nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Y hay voces que vienen a nuestra vida para desanimarnos. Y esas voces tienen que rechazarte. También vienen voces que nos menoscaban nuestra autoestima. Y ese también hay que rechazarlo, ¿verdad? Principalmente, ay, qué gorda. Ay, pero tan chaparrita. Ay, que tu pelo. Ay, que cómo te vistes. No, uno tiene que estar agradecido como uno es, porque Dios dice que hizo solo uno, no hizo dos, Noemí, solo hizo una. Entonces tenemos que estar agradecidos. Yo tengo una niña con síndrome de Down, Loida, y ella a veces le decimos, Loida, ¿está gordita? No, yo me siento bonita. Así nos responde ella. Yo me veo bonita. Yo me veo bonita. Entonces eso es lo que uno tiene que responder a esas voces, no hacerles caso, ¿verdad? Porque yo pienso que vienen muchas, pero más que todo en el desánimo y nuestra autoestima. Ahí es donde más o menos nos atacan. Pero hay que levantarse y hay que seguir adelante, así como hizo el hijo pródigo. Él se levantó. ¿Le dio vergüenza o no le dio vergüenza? Yo no sé. ¿Cómo iba vestido allá junto con su papá? Que no sabemos cómo iba, pero él no le dio vergüenza. Él dijo, iré. Entonces tomar esa arma y decir, no, diablo inmundo, eso no es así. Dios me hizo así, así, así. Y yo soy hija de Dios. Dice que me ha hecho rey. Somos sacerdotes, somos reinas, somos la niña del ojo de Dios, entonces somos bonitos. ¿Por qué venir y desanimarnos cuando nos vienen esas voces, verdad? A veces le dicen a uno, ay, es que ya estás vieja. Quiere ir uno al colegio, quiere ir uno a la escuela, quiere aprender inglés, pero ¿para qué? Y no es necesario que otros nos digan. Nosotros mismos estamos oyendo esas voces. ¿Y qué hacemos? Ay, es cierto, ¿verdad? Ay, sí, es que yo ya tengo más de 60 años. ¿Qué voy a ir a hacer al colegio? ¿Qué es? No, cuando nosotros lo podemos hacer. No hay que hacerle caso a esas voces, no hay que rechazarlas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y a veces en el ministerio, o a veces en trabajos que nos dan en la iglesia, como decía mi esposo, hacer la limpieza. Ay, gracias a Dios, qué bueno que me pusieron a hacer la limpieza. Ahí estoy lavando el baño y gracias, Padre, gracias. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mi vida? Darle gracias a Dios por eso, no rechazarlo. ¿Por qué? Porque por algo Dios nos tiene allí, y de ahí Dios nos levanta con poder. A veces Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero como hacemos caso a esas voces, pues nos quedamos ahí estancados. Amén, amén. En el libro de los Hechos encuentro un pasaje, el de Ananías y Zafira, una parejita que terminó mal, y todo por estar oyendo esas voces interiores, porque estaban llevando los hermanos sus propiedades y las ponían dando como donación a los apóstoles, y los hermanos tenían su propiedad y pues ellos querían presumir un poquito, ¿verdad?, de generosidad, igual que los demás tanto, pero resulta que mienten
Y todo por esa inseguridad que hay en uno, de porque uno a veces quiere esa autoestima, levantarlo, quiere uno ser aceptado, admirado. Y entonces en las voces de afuera que le dicen a uno, mira, no te dan esas oportunidades en ese lugar, mira, te ven menos. Y uno está oyendo esas voces. Dice, si no llevas esta propiedad, pensaron ellos, no vas aceptado, los demás están dando y ustedes no están dando por el ojo público, y eso no es así. Si ellos eran dueños de la propiedad y ellos podían vender y quedarse con la cantidad que querían, pero a veces por no discernir las voces, allí quisieron aparentar ellos. Y miren los problemas que se trajeron porque mintieron al Señor. A Dios no le gusta la mentira, pero ¿quién estaba detrás de eso? Esas voces. Qué importante es que podamos discernir, que nuestro oído espiritual pueda percibir, que podamos nosotros a través de la palabra. Creo que es la palabra la que puede filtrar y contrarrestar esas voces equivocadas que nos están hablando. Amén. Hermano Vázquez. Sí, yo creo que un buen ejemplo de cómo nosotros pudiéramos ser, ¿verdad? O sea, la habilidad que uno debería de desarrollar, la capacidad más bien, ¿verdad? De poder discernir especialmente la voz de Dios, ya lo encontramos en la experiencia de Elí, ¿verdad? Samuel era joven, era un niño, él no había, todavía no tenía ese conocimiento, no había tenido esa capacidad para discernir la voz de Dios, ¿verdad? Pero Elías, a pesar de todos sus problemas, era un hombre que había aprendido a desarrollar un oído para discernir la voz de Dios. Y cuando Moisés, ¿verdad? Samuel, llega y le dice, ¿verdad? Sí, Señor, si me mandaste a llamar, no, le dijo, de acostar. Y así sucedieron 3 veces, ¿verdad? Pero la tercera vez, ¿verdad? Elí discernió de que era el Señor el que estaba hablando. Y, ¿verdad? Y le recomendó, ¿verdad? Que fue lo que él tenía que hacer. Amén. Dice en el versículo 3, entonces del versículo 6 dice, Jehová dice, volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, venme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo, venme aquí, ¿por qué me has llamado? Entonces se entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo a Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, y aquí haré yo cosas en Israel, que a quien la oyere, bueno, es otro asunto, ¿verdad? Pero vemos cómo se llama Elí, ¿verdad? Que a pesar de, vuelvo a repetir, como todos sus problemas que él tuvo, había aprendido, había discernir, ¿verdad? La voz de Dios, y cómo, ¿verdad? Poder responder a esa voz, ¿verdad? Y eso fue lo que le recomendó a Samuel. Y Samuel lo hizo así, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Dios le empezó a revelar de todo lo que el plan que él tenía para Israel, ¿verdad? Por medio, a través de su vida. Amén. Yo creo Qué que bonito, creo que ¿verdad? eso es lo que debemos de aprender a desarrollar, ¿verdad? Pero para eso, hace algún tiempo estuvimos en un video, ¿se recuerdan? Que conociendo, ¿verdad? Cómo podemos nosotros conocer a Dios, ¿verdad? Tiene que haber una relación íntima con Él, ¿verdad? De esa forma es que uno puede discernir cuando es la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Juan 10, ¿verdad? Hablando del pastor, que las ovejas, dice, oyen su voz y le siguen. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero también cuando llega el salteador, dice el ladrón, ¿verdad?
ese habla y las ovejas no le siguen. No le oyen, no le siguen. No le siguen. Ajá, amén. Amén. Qué importante es tener nuestro oído bien sintonizado, entrenado a nuestro Dios. Me recuerdo del pasaje del apóstol Pablo cuando él había rogado a Dios que Dios le quitara un aguijón que venía y lo atormentaba, y él había orado 3 veces, y dice allí en el libro de Corintios que vino Dios y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Imagínense que el apóstol no hubiera podido discernir la voz del Señor, que Dios le estaba diciendo: mantente quieto, reposado, porque en medio de que él estaba siendo atormentado, quiero que aprendas a conocer el poder mío en tu debilidad. Y nosotros a veces lo que hacemos cuando no podemos discernir esas voces, decimos: tantas veces que he orado y Dios no me responde. También uno dice: ay, ¿cómo voy a dar gracias a Dios y voy a depender de Dios si esta situación? Pero hay momentos en que nosotros tenemos que descansar en la fortaleza de nuestro Dios. Amén, amén. y no alborotarnos, sino ir al descanso y al reposo de Dios, porque allí Dios tiene una respuesta para nosotros. Pero si no podemos discernir esas voces que nos van a destruir, hay estancamiento, hay muerte. Y entonces, ¿cómo yo puedo discernir? Dice uno: si esto no trae nada positivo, no viene de Dios. Porque el Salmo 23 dice: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. O sea, que lo que viene de Dios, la voz de Dios, es para bien, nunca para mal. Aun cuando estemos en circunstancias como las que el apóstol Pablo estuvo, ¿verdad? Pero vino la palabra, la revelación a su vida, le iluminó y aprendió a descansar en la fuerza de nuestro Dios. Entonces, y cuando uno no puede discernir esas voces, uno se mete en problemas, porque la voz de la carne está enferma, y esa nunca me va a guiar a algo bueno, sino al desorden y a la misma muerte. Pero la voz del enemigo ocupará a otras personas, así como con Pedro, ¿verdad? Ocupará las circunstancias y las pondrá desfavorables en contra de nosotros, para que nosotros nos desanimemos. Entonces el enemigo pone desánimo, pone engaño. Veo yo en la vida de Sansón, es otro ejemplo que el Señor me trajo a la mente, que cuando meditaba sobre esto de las voces, Sansón, un hombre muy fuerte, que el Espíritu Santo de Dios venía sobre él, y 3 veces engañó a la mujer. Y no pudo discernir él, mire, en los sentimientos se ligó con ella. Y por último, la propia boca de él le entregó la llave para su fuerza, le quitaron el pelo, le sacaron los ojos y lo pusieron en a moler ahí como si fuera un animal alrededor, porque tenía fuerza, hasta que le creció el cabello. Dios no llamó a este hombre para la derrota y para la vergüenza y el despojo, sino que lo llenó de su Santo Espíritu para que él pudiera llevar al pueblo de Israel a la victoria. Pero él no pudo discernir por los sentimientos, se ligó con amor con la mujer y siempre tenía una tendencia hacia las mujeres paganas. Entonces, a veces nosotros somos atraídos y seducidos y adormecidos por esos engaños. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar ese oído espiritual. Y vemos que el Señor Jesucristo ocupaba mucho la palabra. Entonces, el fundamento de la palabra, nuestra entrega y comunión con el Señor. No sé si tienen alguno adicional. Sí, como estaba pensando en el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Amén. Dios, ¿verdad? Le dio el mandamiento, ¿verdad? A Adán, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Luego
bueno, tal vez, ¿verdad? Me voy a atrever a decir algo que, ¿verdad? Muchos tal vez no estén de acuerdo porque no está en la palabra, pero uno lo puede deducir, ¿verdad? De que Adán conocía la voz de Dios, podía percibir, pero no, Eva no. Ujú. Y por eso fue que el enemigo, ¿verdad? Le daba un animal, ¿verdad? Le habló y ella no pudo discernir que esa no era la voz de Dios, ¿verdad? Que eso no era el propósito de Dios para la vida del hombre, ¿verdad? Que no solo de ellos, ¿verdad? Sino para La humanidad. la humanidad entera, ¿verdad? Y cuando Dios, ¿verdad? Ya después de que ellos pecaron, me imagino que debe haber sido Adán el que respondió, ¿verdad? Sí, porque a él es el que Dios lo llama, ¿verdad? Ujú. No dice No Adán dice y Eva. Eva dónde están, ¿verdad? Sino que Adán, ¿dónde estás? Y Adán, ¿verdad? Respondió porque reconoció a la voz de Dios. Ujú, ujú. Entonces muchas veces ese es el problema, ¿verdad? De que muchas veces uno no tiene, como no tiene intimidad con Dios, no conoce la voz de Dios. Uno no discierne las voces que tratan de imitar la voz de Dios, ¿verdad? Amén. Y como consecuencia uno cae, ¿verdad? En la trampa del enemigo, ¿verdad? Ujú. No quiero usar a Noemí como ejemplo, pero me recuerdo que cuando comenzamos con estos videos, precisamente el primer video, ¿verdad? Alguien por equivocación le puso Un uno para dedito. abajo, ¿verdad? Y cuando ella lo vio, me dijo, ya ven, me dijo, yo ya no sigo cantando, yo ya no quiero por qué. Le digo, mira, me dijo, saber quiénes están riendo de mí, por eso, mira, yo ya sabía, ¿verdad? Esas son las voces que tratan de ¿cómo se llama? De desanimarnos, ¿verdad? De privarnos, ¿verdad? De la bendición, porque, ¿verdad? Después de eso, ¿verdad? Noemí ha sido de bendición no solo para nosotros, sino para mucha gente, ¿verdad? Que ha visto los videos, ¿verdad? Amén. Y Y eso, hasta su voz, sí, un poco más diferente, sí, ¿verdad? sí, Ante bastante, una bendición. ¿verdad? Ha Amén. aprendido bastante a cantar, ¿verdad? Amén. A desarrollarse frente, ¿verdad? De una cámara que no es fácil, ¿verdad? Amén, amén. Yo le veo que tiene más soltura, más libertad para hacerlo, ¿verdad? Claro, no somos profesionales, ¿verdad? Cometemos errores, ¿verdad? Pero lo hacemos lo mejor posible para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que el enemigo le quería robar a ella, ¿verdad? Amén. Si yo hubiera sido como Adán, ¿verdad? Que sale a decir, tenés razón, mija, de veras, ¿verdad? Ya no sigamos. Ya no sigamos, ¿verdad? No estuvieran ustedes teniendo el privilegio de vernos a través de los videos. Es muy importante, hermana, que hay que discernir las voces, ¿verdad? Porque a veces vienen las voces de adentro, pero a veces usan las personas. Y a veces, por hacerle caso a esas voces negativas, hay divorcios. ¿Verdad? Porque a veces el hombre le dice a la mujer, no servís para nada. Y bueno, y viene la mujer y le dice, pues ahorita te voy a demostrar que sí. Lo hacen creer que ellos le hacen creer a uno que nadie lo va a uno a mirar. Y entonces viene la mujer y como le dieron en su ego, pues dice, ya va a ver, le voy a comprobar que sí. Y yo paro el tráfico todavía. Entonces, debemos de aprender a discernir, ¿verdad? Esas voces. ¿Para qué? Para que no nos traigan desalientos, angustias, tribulaciones. Con nuestros hijos, con nuestros que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Es muy importante. Debemos de desechar, En el nombre ¿verdad? de Jesús. Desechar. Yo me recuerdo Amén. que cuando ella me había hablado, ¿verdad? No quería contar eso, pero ya que se la oportunidad la voy a contar, ¿verdad? Que me recuerdo que en 3 ocasiones, ¿verdad? El Señor me habló, ¿verdad? De cuál era el camino que debía seguir en mi vida, en mi vida, ¿verdad? Pero ya, ¿verdad? Para eso yo ya había empezado a caminar, ¿verdad? Pero, o sea que cuando Dios me habló, ¿verdad? Como que eso me fortaleció, ¿verdad? Y me abrió los ojos, el entendimiento de que iba en la dirección correcta, ¿verdad?
Pero pasados los años, trabajaba en un lugar y entonces, no sé por qué, le comenté yo al presidente de la compañía, ¿verdad? Qué es lo que yo estaba haciendo, qué es lo que yo quería hacer. Y me dijo, no pierdas tu tiempo. ¿Para qué estás haciendo eso? Eso no. ¿Verdad? Pero yo inmediatamente decía, hijo del diablo, dije, ya sé de dónde vienen esas voces, ¿verdad? Y en lugar de desanimarme, ¿verdad? Me dio más ánimo a seguir adelante, ¿verdad? Amén. Y gracias a Dios, ¿verdad? La palabra tal como Dios me la había dado se cumplió, ¿verdad? Porque el enemigo, ¿verdad? Es tremendo, trata de como el tren, ¿verdad? Descarrilarlo, ¿verdad? Sacarlo a uno de sus casillas del propósito de Dios, ¿verdad? Porque lo que quiere es verlo a uno fracasado, ¿verdad? Se recuerda que yo cada fin de año, ¿verdad? Perdía el trabajo, ¿verdad? Tenía problemas económicos cada principio del año, la misma piedra, tropezando las mismas piedras. Y de ahí el Señor me sacó, ¿verdad? Y el enemigo quería que yo volviera otra vez al mismo círculo vicioso de antes, ¿verdad? Ese era el mensaje de él, ¿verdad? Pero gracias a Dios que para ese tiempo ya me había dado un poquito de discernimiento. Amén. Qué importante es, así que no te detengas en los propósitos que tienes para tu vida, no dejes que voces negativas te detengan al propósito que Dios te ha llamado, a la dirección buena hacia donde tú quieres dirigirte. A veces hay temores en nosotros y el enemigo aprovecha esos temores, esas debilidades, esas situaciones para desviarte del plan que Dios ha puesto en tu corazón. Así que queremos que este video tú hayas aprendido algo, discernimiento de esas voces que a veces te hablan. La voz del Espíritu te va a guiar a lo bueno, al progreso, al desarrollo. La voz de la carne, como esté enferma, como dije, te va a querer llevar a confusión, a desorden y muerte, y la voz del enemigo a estancarte, esclavizarte. Él usa la mente, usa los sentimientos, amén, usa las circunstancias, amén, y una manera como nosotros podemos filtrar todo eso lo tenemos en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice las Escrituras, en esto pensad. Así que únete conmigo en una oración. No sé qué luchas estás teniendo y tal vez tienes confusión. Escríbenos, queremos realmente guiarte y orar por tu necesidad. A veces no podemos discernir esas voces, pero si tú has recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, créeme que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amado Dios, aquí estamos agradecidos porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Hay voces, Señor amado, que nos llevan a la confusión, Señor, y en lugar de acercarnos y llevarnos al crecimiento espiritual, al desarrollo y la prosperidad de nuestra alma, Señor, nos conducen, Señor, a pobreza, a miseria, no solo espiritual, sino económica, oh Dios de la gloria. Nos esclavizan, estancan nuestra mente y aún nuestras acciones, Dios de la gloria. Por favor, ayúdanos a discernir, que nuestro oído espiritual se desarrolle y podamos identificar tu voz. Espíritu de Dios, bendigo en tu precioso nombre a cada uno de los que tengan acceso a este video. La paz, el gozo y el reposo. Dios te bendiga.